han pasado 31 años prácticamente ya, ¿no? Eran 65.000 $65,000, más o menos. dólares de la época. De la época. Ahora, ¿cuánto sería? Si le aplican como las tarjetas Pues, bueno, de crédito, mira, si por lo aplican mora, como por yo, no como sé yo trabajo, cuánto. sería una cantidad inconmensurable. Pero aquí nada más estamos simplemente pensando en utilizar los elementos básicos legales de nuestro país. El Código Civil de Nicaragua dice muy claramente que en caso que no haya interés pactado, tú me prestas mi dinero o yo te lo presto a ti, se entenderá por legal el interés del 9%, ¿no? Más una indexación que se considera un 6% razonable. Porque si pensamos... 15%. Si pensamos nosotros, una indexación real de este país, no sé, sería una cifra astronómica imposible de calcular. O sea, 65 sería casi el $500,000 los que estarían reclamando ustedes. No, es una cantidad de varios millones, casi llega a los $5 millones más o menos. Casi $5 millones. Esa es la pretensión que ustedes tienen, que les paguen de acuerdo Pues, al 9%, es la más el pretensión, 6%. porque mira, hay una serie de factores, ¿no? Mira, yo cuando el banco se inició su establecimiento en Nicaragua, yo no me quise dirigir al actual superintendente de Banco de Nicaragua por ser mi primo hermano, Víctor Urcullo. Cuidado, si es que usted... Yo no puedo decir, ¿qué diría el banco? Hermano, este está parcializado con los Urcullos, ¿no? No será en eso. ningún momento le he tocado a este punto a mi primo Víctor Urcullo, ¿no? Y no será que más bien está peleado con su primo y su primo no le va a hacer nada. No, tenemos muy buenas relaciones, muy buena armonía. Yo me dirigí en su momento al doctor Uriel Serna, que es el jefe de la sección legal de la CIBOIF, y le pedí que por favor, este banco no reunía los requisitos exigidos para la protección de los usuarios, ¿no? O sea, ustedes dijeron, primero se oponían a Nos que le pusimos dieran, a que fuera legalizado el banco, ¿no? Y a pesar de eso, lo legalizaron, ¿no? Yo le expliqué al doctor Serna por escrito, ¿no? De que ellos habían actuado de mala fe, enriqueciéndose con bienes ajenos. Y quizás no solamente con mi familia. ¿Quién sabe con cuántas otras familias más, Plinio, sucedió lo mismo? Que huyeron del país por los hechos acaecidos del momento y simplemente le dijeron lo mismo que nos dijeron a nosotros y se acabó el cuento. Pero sí, fuimos persistentes realmente, ¿no? Ahora, ¿usted pretende qué va a hacer con tanto enorme, pero si este banco se dignara a cumplirle con 4 o 5 millones... A la edad que tengo, o tenemos prácticamente casi la misma, creo que patinamos iguales en el mismo parque, creo yo, ¿no? Yo no quiero el dinero, más bien lo que sí quisiera, y tengo en la actualidad un sueño, como que mi padre quería en Rivas hacer un hospital del niño. Quedó construido de 2 pisos, quedó construido un 80% más o menos. Eso lo hizo él en conjunción con el Club de Leones de Rivas. Para mí sería también ideal poder ayudarle a la familia. Ese es mi afán primario, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué no decirlo también? Sí, tengo muchas familias, nietos, hijos, y hay que repartir la piñata. ¿no? Y además hay reales de que se los debía. Son reales honrados. Pues te voy a decir una cosa, decirle, Plinio, decirle... honesta, honrado. Si una de las cosas que me da orgullo y satisfacción es que a mi padre nunca en este país nadie lo señaló de que se robó un peso. Así es. ¿Ah? Nadie lo señaló de ser un político corrupto. Antes bien, fue una persona... ¿Fue presidente de Nicaragua por cuánto? Bueno, fue vicepresidente antes de ser el presidente. Fue vicepresidente y después por 48 horas, ¿no? Creo 72 horas. El Congreso Nacional lo eligió, el presidente, él era en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso, y lo eligió por unanimidad, unanimidad, no sé, para completar el periodo. No sé para qué asunto. El asunto es que no se pudo hacer, no se pudo lograr. Él pensaba pues llamar a una junta de gobierno y entre todos, sí, pues, con los hermanos sandinistas, con todos grupos nicaragüenses, pues ya, gobernar un rato, ¿no? Pero no se pudo, ¿no? Pero sí es cosa que me sigue llenando mi orgullo, Plinio, que mi padre, el hecho que no lo pueda nadie señalar,
te puede decir que este dinero no fue obtenido de malas y le piden al sitio que se los pueda devolver. Entonces, por último, te quiero explicar algo más que me llena de orgullo de mi padre y a mí, de que el hecho que el gobierno mexicano le puso el nombre de él a un hospital regional, como decía el hospital del departamento de Rivas, pues, sí. De él a mi padre, ¿no? No mi padre, en Chetumal, Quintana Roo. Y otra cosa más, en Maldonado, Uruguay, también hay una avenida que lleva el nombre de él. Francisco Urcuyo, es correcto. Es decir, yo no estoy pensando en que este hospital de que yo quiero terminar en Rivas, ¿verdad?, llevará el nombre de él. Es simplemente cumplir con el sueño de él, ¿verdad?, de hacer una obra social por nuestro departamento, ¿no? Estamos claro. Yo le quiero agradecer, don Francisco, que ha estado en esta parte. Sé que este caso le va a ir largo, pero le doy a que finalmente nos diga la pretensión ya para que esta denuncia y el Citibank la oiga y las autoridades judiciales también la tomen en cuenta. Sí, yo solamente quiero despedirme con un pensamiento que tuvo hace 200 años un célebre presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente Thomas Jefferson. Lo traduje y dice así, dice: yo creo que las instituciones bancarias son más peligrosas y constituyen un mayor riesgo para nuestras libertades que los mismos ejércitos activos. Si el pueblo americano permite que los bancos privados controlen el manejo de sus fondos, primero por la inflación y posteriormente por la deflación, entonces esos bancos y las corporaciones que crezcan alrededor de dichos bancos le quitarán al pueblo todas sus propiedades y sus hijos se despertarán un día sin sus propios hogares en un continente por el cual sus mismos padres lucharon por conquistar, ¿no? Si no supieran quién dijo eso, le dijeran que es de socialista del siglo XXI y no sé cuántas cosas, y que lo mismo Chávez y que Daniel Ortega. Pero le quiero agradecer y vamos a estar dando seguimiento a esta denuncia. Gracias. Te agradezco mucho, Plinio, y gracias al público nicaragüense que me haya escuchado. Y sirva también esto como una voz de alerta para que no les pase lo que a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Vamos a unos mensajes comerciales. Cuando regresemos ya vamos a estar